Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. El viernes pasado estuvimos hablando acerca del llamado y habíamos visto que Dios nos llama. Dios nos llama y bueno, habíamos visto que hay veces que Dios nos llama y estamos bien y preparados y nos sentimos bien para acudir a su llamado, y que hay veces que nos llama y no estamos para nada preparados y ni siquiera nos sentimos bien. Y bueno, pero también podemos ir. Y entonces veíamos que hay bendición en escuchar el llamado de Dios. Entonces, bueno, respecto del llamado, ahí en Colosenses dice: ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. Muy bien, ustedes fueron llamados a construir la iglesia, hacer la iglesia. Entonces fueron llamados a formar el cuerpo de Cristo. Así que para eso Dios nos llama, y esta es una de las cosas para las que nos llama. En realidad nos llama para varias cosas. El domingo voy a hablar acerca de todas las cosas para las que nos llama, pero una de las cosas es para hacer la iglesia, ¿no? Y dice, y que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y yo creo que la mayor paz que puede dar el escuchar el llamado y obedecerlo es que uno está haciendo el propósito de Dios, ¿no? Mal, bien, como sea, rabiando un poco más, rabiando un poco menos, pero uno se encuentra haciendo la voluntad de Dios, el propósito de Dios, y eso trae una paz increíble. La paz de estar haciendo lo que Dios quiere que haga, ¿no? Y entonces, aún hasta no pudiéndolo hacer, uno sabe que un día se va a encontrar frente al Señor y el Señor va a decir: wow, hiciste para lo que me escuchaste y viniste. Y eso es fantástico. Eso yo creo que trae la mayor paz que puede haber en la vida, la de saber que uno está en el camino de Dios haciendo lo que Dios lo ha llamado a hacer. Y dice, y sean agradecidos, ¿no? Y sean agradecidos a mí me impacta, porque hay veces que no somos agradecidos del llamado que Dios nos ha hecho, ¿no? A veces nos cansamos, a veces estamos hartos del llamado, y lo que menos hacemos es agradecerle a Dios porque nos hizo el llamado. Y Pablo dice: wow, gracias que me llamaste y que me tuviste por fiel y me pusiste a hacer tu obra. Así que bueno, el llamado, somos llamados a hacer la iglesia, una tarea nada fácil, pero somos llamados a eso, una de las cosas para las que somos llamados. Y Pablo, que está escribiendo estas cosas, él dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios. O sea, aquellos que escuchan el llamado y lo obedecen pasan a ser colaboradores de Dios. Y él dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranzas de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mira cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, bueno, el fundamento es que yo tengo que decidir seguir a Jesucristo. Ese es el fundamento, ¿no? Y es el fundamento de la iglesia, Jesucristo. Y es interesante porque dice: bueno, ustedes son colaboradores de Dios. Y después dice: son labranza de Dios, edificio de Dios. Y a mí me impresiona porque por un lado dice: ustedes son los que, digamos, los labradores, pero también son el campo. Dice: son los constructores, pero también son el edificio. Otras veces va a aparecer esta así imagen como doble. En Hebreos aparece Jesús y dice en Hebreos: Jesús es el sumo sacerdote que hace el sacrificio para Dios. Pero después dice: pero Él es el sacrificio. O sea que Él es el sumo sacerdote, pero el sacrificio también. Bueno, nosotros también somos los que le edifican y los edificados. Somos los que digamos, los agricultores, y somos el campo, ¿no? Entonces, bueno, después
Pablo continúa, pero con una sola línea, ¿no? De esto de los agricultores y de los constructores, sigue por la línea de los constructores. Y dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Entonces él está hablando de su función, ¿no? Y él dice, bueno, yo fui el que inicié la obra. Y le está hablando a las iglesias locales, ¿no? Dice, yo fui el que inicié, pero hay otro que tiene que seguir edificando sobre lo que yo inicié, ¿no? Y entonces dice que hay otros que sobreedifican, ¿no? Y dice que entonces cuando hacemos eso somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Dios en lo que Dios quiere hacer, ¿no? Entonces, recibimos un llamado ¿para qué? Para colaborar con Dios, ¿no? Para ser colaboradores de Dios. Y entonces después Pablo, me llamó la atención un pasaje donde él dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, ¿no? Y aquí está hablando está nombrando 4 personas y que él dice mis colaboradores. En realidad él dice que el fundamento es Jesucristo, o sea que en realidad estos 4 son colaboradores de Dios. Pero desde lo práctico son colaboradores de Pablo porque están en la misma iglesia, ¿no? O están haciendo la misma obra de plantar iglesias, ¿no? Y entonces me llamó la atención ese pasaje porque habla de nombres, de personas concretas, ¿no? A veces que vemos doctrina y vemos todo así, pero me impacta cuando hay personas concretas, ¿no? Y dice, bueno, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, ¿no? Entonces yo pienso, bueno, estamos empezando un año, estamos empezando nuevas cosas, estamos empezando un culto de jóvenes, como otras cosas, tantas cosas que estamos empezando en la iglesia. Y podría decir como Pablo, yo puse el fundamento, pero ustedes edifican encima y son mis colaboradores. Pero somos todos colaboradores de Dios en lo que Dios quiere hacer. Y cuando leí estos, me acordé, bueno, siempre me acuerdo, ¿no? De joven estar en la iglesia y los que estuvieron conmigo, ¿no? Y por ahí veo fotos viejas y veo personas, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué habrán sido estos 4, ¿no? ¿Cómo habrá sido? Así que me puse a rastrearlos, ¿no? A ver qué es lo que hay de ellos. Así que bueno, lo primero que encontré fue una foto, ¿no? También de ellos, ahí están los 4. Tal vez se sacaron esa foto en la iglesia en algún momento, ¿no? Como la sacamos nosotros. Yo tengo varias fotos así, estamos todos así. Y uno ve ahí y entonces, wow, todos los que trabajamos juntos, los que hicimos las cosas juntos, los colaboradores, ¿no? Y entonces dije, bueno, ¿qué habrá sido de la vida de ellos? ¿No? Así que me puse a tratar de revisar un poquito y me encontré el primero con Demas, ¿no? Demas estaba ahí con Pablo y se ve que eran bien colaboradores, digamos, estaban juntos, bien colaborador con Pablo. Dice, Pablo está escribiendo la carta a la iglesia de Colosa, yo me imagino que la está terminando de escribir y dice, bueno, yo saludos y está Demas por ahí y entonces Demas le dice, oh, dale saludos de mi parte también, así que él le escribe, también les envía saludos Demas, ¿no? Así que eran como bien, ¿se imaginan? Ahí está Pablo escribiendo y él está ahí mirando. Decirle que yo le mando un saludo también. Sí, escribe. También les envía saludo Demas. Entonces, bueno, Demas estaba ahí, digamos, muy junto a Pablo. Pero el problema fue que después encontré otra carta que Pablo le escribe a Timoteo, en donde él dice, Demas me ha abandonado y se ha ido a la ciudad de Tesalónica, pues ama demasiado las cosas de este mundo. Así que Demas se perdió. Y cuando yo veo las fotos, ¿no? Así como esta, de los 4 cuates estos, estaban ahí, yo por ahí veo las fotos viejas de uno, y uno las mira, ¿no? Y de repente se da cuenta que hay uno que ya no está más. Nos da tristeza. Porque uno dice, wow, ¿qué habrá sido de este? Pero ya no está más, ¿no? Y bueno, así es la obra y hay algunos que desaparecen. Bueno, después vi a Marcos. Muy bien. ¿Quién era Marcos? Bueno, dice la Biblia en Hechos,
respecto de Pedro, Pedro se fue a casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos. Así que Marcos es el mismo que Juan, o Juan es el mismo que Marcos, o de ahí salió el famoso nombre Juan Marcos, ¿no? Pero acá no parece que se llamara Juan Marcos. O era Juan, o le decían también Marcos. Pero bueno, le vamos a decir Juan Marcos nosotros, ¿no? Juan Marcos. Bueno, también Pedro está escribiendo a una iglesia y dice, la iglesia de Babilonia los saluda, Marcos, mi hijo en Cristo, también les manda saludos. O sea que, bueno, ahí nos vamos enterando más. Marcos era como el hijo en Cristo, el hijo espiritual, o estaba bajo la autoridad de Pedro, ¿no? No estuvo siempre allí. Después las cosas, pensamos ahí, este era el tiempo donde se iniciaban las iglesias. Y en Hechos dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así que Bernabé y Saulo, que es Pablo, se fueron a iniciar iglesias, a plantar iglesias. Ahora ustedes me dirán, ¿y acá qué tiene que ver con Marcos? ¿No? Muy bien. Bueno, ahora le digo qué es lo que tiene que ver con Marcos. Resulta que, dice, en cuanto llegaron al puerto de Salamina, comenzaron a anunciar el mensaje de Dios en la sinagoga de los judíos. Juan Marcos fue con ellos como ayudante. Muy bien. Así que ahí estaba Juan Marcos, que era colaborador, colaborador de Jesucristo, ahora con Pablo y con Bernabé, ¿no? Muy bien. Pero resulta que más adelante, dice, en Pafos, Pablo y sus compañeros subieron a un barco y se fueron de la región de Perge, que estaba en la región de Panfilia. Allí Juan Marcos se separó del grupo y regresó a la ciudad de Jerusalén. No solo fue que se separó, digamos, se fue, dijo, yo no quiero saber más nada con ustedes. No fue así muy organizado el asunto, sino fue una cuestión de que él se fue. Algo así como Demas, también se fue. Se fue. Se fue, bueno, tuvo la bendición de volver, menos mal que reflexionó y después volvió, ¿no? Pero después, en otro momento, dice la Biblia que tiempo después Pablo le dijo a Bernabé, regresemos a todos los pueblos y ciudades donde hemos anunciado las buenas nuevas para ver cómo están los seguidores de Jesús. Dice, Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara, pero Pablo no estuvo de acuerdo. Y es que hacía algún tiempo Juan Marcos los había abandonado en la región de Panfilia, pues no quiso seguir trabajando con ellos. Así que Pablo estaba bien enojado con Juan Marcos, Bernabé no tanto, pero bueno, acá tenemos otro caso. Y es uno que se fue, pero volvió, ¿no? Qué bueno. Cuando volvió cuesta, porque cuando volvé algunos creen y otros no creen. Algunos dicen, este se va a volver ahí, mejor ni lo tomemos en cuenta. Otro dice, no, démosle una oportunidad, como Bernabé. Bernabé decía, démosle una oportunidad. Pablo decía, no. Pero bueno, menos mal que volvió. Y a veces sucede en la iglesia que algunos se van, pero la bendición es que vuelven, ¿no? Y en este tiempo que estamos iniciando el año, y yo estoy viendo las listas de los miembros y todos los que vienen y todo lo que han venido a la iglesia, y por ahí me encuentro algunos que se fueron. Y algunos que se fueron y digo, bueno, algunos de estos deben ser como Demas, se fueron porque aman más el mundo. Otros deben ser como Marcos, se fueron, pero todavía pueden volver. Y entonces estamos iniciando esta reunión de jóvenes, este culto de jóvenes. Y sería bueno poder mirar y ver todos aquellos que se fueron y ver qué podemos hacer para que vuelvan, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que vuelvan? Y bueno, Pablo en un principio no les tenía mucha confianza a estos que volvían, pero lo lindo es que después escribe una carta a Timoteo y dice, toma a Marcos y tráelo conmigo porque me es útil para el ministerio, ¿no? Así que bueno,
Menos mal que Pablo cambió de opinión. Al principio creía que era un inútil y ahora cree que es útil, ¿no? Pero bueno, pero es un tiempo para reflexionar y pensar en que hay Demas, en que hay Marcos, ¿no? Después, bueno, lo bueno fue que Marcos volvió y después termina siendo autor de uno de los evangelios, ¿no? Así que ven qué bueno. Si no hubiera vuelto, no tendríamos 3 evangelios. Igual teníamos 4. Nada más que el cuarto, ¿no? El otro no se llamaría Marcos, se llamaría Cristian. El evangelio de Cristian. ¿Por qué? Porque Marcos se fue y no volvió, entonces Dios elige a otro y hace lo mismo. Dios va a hacer la obra, no importa que nosotros estemos o no estemos. Lo bueno es que por eso dice el primer pasaje, qué bueno que somos colaboradores, démosle gracias a Dios porque nos ha llamado para ser colaboradores, ¿no? Es una bendición. Así que bueno, así es con Marcos. Muy bien, en el grupo, recuerdo, estaban Demas, estaba Marcos, estaba uno que se llama Aristarco, no un nombre muy común para nosotros, ¿no? Pero ya saben, todos aquellos que puedan llegar a tener un bebé en el futuro le pueden poner Aristarco. Está bueno Aristarco. Miren, ¿quién era Aristarco? Dice, estaba también con nosotros Aristarco, que era de Tesalónico, ciudad de Macedonia. Muy bien, era macedonio. Con eso no le digo mucho, ya sé, pero no importa, pero por lo menos sabemos que era de Macedonia. Bueno, Aristarco era un tipo firme, bien firme. Dice en Hechos, entonces toda la gente de la ciudad se alborotó y algunos fueron y apresaron a Gayo y a Aristarco, los 2 compañeros de Pablo que habían venido de Macedonia, y los arrastraron hasta el teatro. ¿Saben cómo tiene que haber sido eso, no? Una multitud de gente que está enojada, corren, agarran a 2, uno de ellos Aristarco, y los arrastran. ¿Se imaginan cómo lo tienen que haber arrastrado? Lo tienen que haber pateado, pegado, escupido, insultado, gritado y todo lo que se le ocurran. Y los arrastraron y los llevaron hasta el anfiteatro. Así que, pero ahí estaba Aristarco, colaborador de Dios, y aguantándosela, ¿no? Aguantándose el quehacer del principio de la obra, ¿no? Después Pablo va a escribir y dice, Aristarco, mi compañero aquí en la cárcel, le manda saludos. Así que el pobre Aristarco terminó en la cárcel por predicar el evangelio, por hacer la obra, por trabajar en la iglesia, por ser un colaborador de Dios en la iglesia. Termina en la cárcel, pero ahí está. No solo eso, después están en la cárcel y deciden llevarse a esos que están en la cárcel a Roma para un juicio. Así que salen de ahí y dice, embarcándonos en una nave adramitena que estaba para salir hacia las regiones de la costa de Asia, provincia occidental de Asia Menor, nos hicimos a la mar acompañados por Aristarco. Ahí va Aristarco también en el barco, ¿no? Va Aristarco en el barco y el Aristarco menos mal que era guapo, dice, al poco tiempo un huracán vino desde el noroeste y el fuerte viento comenzó a pegar contra el barco, no podíamos navegar contra el viento, así que tuvimos que dejarnos llevar por él. Se dejaron llevar por el huracán, así que se fueron nomás. Y dice después, pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló, la proa se encajó en el fondo y quedó varada, mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. ¿Se imaginan lo terrible que había sido eso? Y Aristarco ahí. Y Aristarco ahí. Dice después que los soldados querían matar a los prisioneros. Aristarco era un prisionero. Dice, querían matar a los prisioneros para que no se escaparan nadando. Pero el capitán no los dejó porque quería salvar a Pablo. O sea, Aristarco nadie lo quería salvar. Aristarco estaba ahí aguantando nomás. No sabía quién lo iba a matar, si el huracán o los soldados, y ahí aguantaba Aristarco. Estaba ahí Aristarco, nadie lo quería salvar, pero ahí estaba Aristarco haciendo la obra. Dice después, ordenó que todos los que supieran nadar se tiraran al agua y llegaran a la playa, y los que no supieran se agarraran de tablas o pedazos del barco. Bueno, no sabemos si Aristarco sabía nadar o no, pero ¿saben qué? Se salvó. Se salvó Aristarco.
¿no? Así que miren todo lo que pasaba con el pobre Aristarco. Lo agarraron la multitud allá en el teatro, lo metieron a la cárcel, lo agarró el huracán, lo agarraron los soldados. Si alguien quería salvar era Pablo, a él era uno más, ahí de poco nombre, pero estaba haciendo la obra, era un colaborador de la obra. Así que ahí está Aristarco, yo le diría duro de matar, Aristarco. Pero ahí estaba, haciendo la obra Aristarco, se la aguantó y fue un colaborador de Dios, poco conocido, nadie habla de Aristarco. Todos hablan de Pablo, de Bernabé, como mucho, de Marcos alguno, pero de Aristarco nadie habla de Aristarco. Pero Aristarco hizo la obra, fue un colaborador de Dios. Y aunque de repente nadie lo conoce, hay poca información en la Biblia, pero lo bueno es que cuando llegue el Señor sí lo va a conocer y le va a decir, vos hiciste la obra y fuiste el que te la aguantaste en los momentos duros. Así que bueno, ahí está Aristarco. Duro de matarle, vamos a decir, Aristarco. Y el otro de los 4 era Lucas, ¿no? Lucas. Interesante sobre Lucas. Muy nombrado Lucas, pero ustedes saben que figura su nombre 3 veces en la Biblia. Solo 3 veces. Sabemos, por una de esas las 3 veces que lo nombra, que dice que Lucas era médico y que era muy querido. Eso es lo que sabemos de Lucas, que era médico y que era muy querido. Y lo otro que hay de Lucas es que Pablo le escribe a Timoteo. Parece que Pablo está pasando un momento duro. Se ve que está iniciando una obra y él dice, solo Lucas está conmigo, ¿no? Y cuando se inicia la obra es duro. Cada vez que uno inicia algo es duro, porque siempre hay pocos, o muy pocos. Y aquí en Pablo se ve que solo uno, Lucas, ¿no? Lucas se quedó y no se fue, aunque no. Cuando uno comienza y hay pocos, como que es lindo cuando hay muchos, ¿no? Todo es lindo cuando hay muchos, pero cuando uno comienza algo, generalmente hay pocos. Y cuando uno es el que comienza, uno le da la gracia por los pocos, ¿no? Por los pocos que tienen conciencia de que son colaboradores de Dios y que han sido llamados a hacer algo y que van a estar ahí y no se van a ir. A mí cuando leo este pasaje siempre me refiere a un pasaje del Antiguo Testamento cuando está hablando de los valientes de David y dice que estaban todos un montón de soldados en un campo de lentejas. Y dice que vinieron los filisteos a atacar y todos se fueron y dice que se quedó uno solo. Y dice que ese se quedó y peleó él solo. Y después aparecen unos números así impresionantes que él mató a no sé cuántos y después todos se escaparon y después él se quedó solo en el campo de lentejas y dice, y él defendió el campo de lentejas, se quedó solo y se quedó allí y dice, y Dios le dio la victoria en la batalla. Y es ese que dicen que se le quedó pegada la mano en la espada, es ese, ¿no? Y dice, y se quedó solo ahí, pero sabía dónde tenía que estar, ¿no? Estos son los colaboradores de Dios. Y acá Lucas sabe dónde tiene que estar y ahí está. Y lo bueno es que se ve que como estuvo y estuvo siempre, después tenían que contar. Entonces él fue el autor de uno de los evangelios y de la carta Los Hechos de los Apóstoles. Así que ese es el autor, es Lucas. Así que bueno, allí tenemos entonces a los 4 y nosotros de alguna manera nos vamos a identificar con alguno de estos 4. Tarde o temprano, con alguno de estos 4 nos vamos a identificar, ¿no? Con Demas, que se fue y no volvió, o con Marcos, que se fue, pero que volvió, o con Aristarco, que aún, aunque le pasaban las peores, miren, hay gente que uno dice, ¿esta persona cómo sigue en la iglesia? Uno dice, porque le pasan tantas cosas, le han pasado tantas cosas dentro de la iglesia,
que uno dice, ¿cómo es que sigue en la iglesia? No debería ya estar en la iglesia, pero ahí está. Uno dice, qué impresionante. Bueno, algo así era Aristarco. Le pasaba de todo, pero él seguía siendo un colaborador de Dios. O como Lucas, que aunque todos se fueran, él se quedaba, ¿no? Y hacía. Así que bueno, con alguno de todos esos nos vamos a sentir identificados este año, ¿no? Y entonces, bueno, este año comienza, y el viernes pasado hablamos de que el Señor nos llama, sentimos un llamado, y ahora estamos hablando de que, bueno, cuando sentimos el llamado somos colaboradores de Dios, podemos ser colaboradores de Dios, a eso el Dios nos llama, y nos vamos a sentir identificados con alguno de estos 4 colaboradores de Dios. Entonces yo quiero que oremos ahora, yo quiero poder que se pongan de pie, y vamos a orar. Señor, empezamos un año en tu obra. Sabemos que vos nos llamás a ser colaboradores en tu obra. Y yo te quiero pedir que no nos identifiquemos con Demas. Yo te quiero pedir que todos podamos permanecer en tu obra, Señor. Ayúdanos a permanecer, ayúdanos a permanecer. Te pedimos, Señor, para que los que se hayan ido, Señor, que vuelvan, como lo hizo Marcos. Y que nosotros podamos tener la actitud de Bernabé, o de al final de Pablo, y verlos como útiles en tu obra, que puedan volver, que se puedan afianzar aquí y que puedan tener la bendición de ser colaboradores tuyos, Señor. Señor, pero te pedimos que nosotros, como Aristarco, aun cuando un huracán de problemas viene sobre nosotros, aun cuando nos sentimos atados con cadenas a situaciones, como seguro lo sintió Aristarco en prisión. Señor, así todo, podamos permanecer, podamos aguantar como lo hizo Aristarco y seguir siendo colaboradores tuyos, aun cuando todo parece estar mal. Señor, que al comenzar las cosas nuevas en la obra tengamos la firmeza de Lucas. Que aun cuando nos sintamos solos, podamos seguir siendo colaboradores tuyos porque tenemos claro el llamado, porque tenemos claro nuestra posición en el lugar donde nos has puesto. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces no te estamos agradecidos por el llamado que nos has hecho. Perdón por las veces que no te lo agradecemos, que no te agradecemos por poder estar en una iglesia, en tu obra y ser colaboradores tuyos. Señor, poné tu paz en nuestros corazones de estar haciendo lo que tenemos que hacer y de poder alegrarnos con eso. Ahora, Señor, yo te pido por todos los que están aquí, para que tu paz reine en sus corazones, para que todo el huracán de problemas se calme ese huracán y puedan ser rescatados como vos lo hiciste con Aristarco. Que las cadenas, las ataduras que los atan sean cortadas ahora en el nombre de Jesús. Y Señor, te pedimos que podamos edificar tu obra como vos la querás. Que realmente podamos sentirnos firmes, parados en las posiciones en que nos has puesto. Te alabamos, Señor, te damos gracias porque podemos estar en tu obra. Yo ahora en el nombre de Jesús te bendigo para que escuches el llamado, para que lo obedezcas, para que seas un colaborador y para que seas bendecido por el Señor como colaborador de Él. En el nombre de Jesús. Amén. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón
corazón sincero, lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad.